Mis padres sonrieron con mi ascenso, y luego publicaron que yo financiaría la recuperación del viñedo. Cuando me pidieron $200.000 en la reunión, les entregué las fotos de mi nueva cabaña en la montaña. Me llamo Marisol, tengo 34 años y recientemente fui ascendida a vicepresidenta en mi firma financiera en Chicago. Después de 12 años, de interminables horas de trabajo y muchos sacrificios, finalmente alcancé un gran éxito. Fue entonces cuando vi la publicación de mis padres en Facebook, donde anunciaban que yo financiaría la recuperación de nuestro viñedo familiar. Mi hermano, Rafael, lo había endeudado masivamente, todo mientras conducía un todoterreno de lujo. En nuestra reunión familiar anual, me tendieron una emboscada con una carpeta en la mano, delante de todos, me pidieron $200.000. Si sabes lo que se siente que tu familia espere tu dinero, el que tanto te ha costado ganar, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete para saber qué pasó cuando, en lugar de una chequera, aparecí con las fotos de mi nueva cabaña en la montaña. El viñedo de la familia Harwell abarca 30 acres en el Valle de Napa, California. Mis abuelos lo establecieron en 1983, invirtiendo los ahorros de toda su vida en lo que, con el tiempo, se convertiría en su legado. Durante mi infancia, el viñedo era el centro del universo familiar. Cada decisión, cada conversación, cada celebración importante, todo sucedía entre esas hileras de uvas que se extendían hacia las montañas. Desde que tenía 8 años, pasaba los veranos trabajando en ese viñedo. Aprendí a podar las vides, a revisar las condiciones del suelo y, finalmente, a ayudar con la cosecha. Mis manos quedaban manchadas de morado durante semanas después de la temporada de pisado de uvas. Mis padres se aseguraron de que entendiera el valor del trabajo duro, algo que yo apreciaba. Lo que no apreciaba era ver cómo mi hermano menor, Rafael, recibía un trato completamente diferente. Rafael, 3 años menor que yo, fue preparado para heredar el negocio desde el principio. Mientras a mí me asignaban trabajo de verdad, él seguía a mi padre como su sombra, aprendiendo los aspectos comerciales. Él era el hijo predilecto, el hijo que algún día heredaría el legado familiar. El contraste en nuestro trato se hizo más evidente cuando entramos en la adolescencia. Cuando Rafael cumplió 16 años, mis padres le regalaron una camioneta Ford nueva, personalizada con el logo del viñedo pintado en las puertas. Cuando yo cumplí 16, 6 meses antes, recibí una bicicleta de 10 años que había pertenecido a mi primo. Mis padres explicaron que la camioneta era una inversión en el futuro del viñedo, ya que Rafael necesitaría un transporte fiable para hacer entregas y reunirse con distribuidores. Mientras tanto, yo podía pedalear hasta mi trabajo después de la escuela en el supermercado local. El patrón continuó durante la secundaria. A Rafael lo animaron a tomar clases de negocios y cursos de apreciación de vinos. Yo sobresalía académicamente, pero recibía un reconocimiento mínimo. Cuando llegó la temporada de solicitudes universitarias, mis padres gastaron miles de dólares en un consultor para ayudar a Rafael a entrar en el prestigioso programa de viticultura de UC Davis. Yo investigué becas por mi cuenta, en el ordenador de la biblioteca pública, después de cerrar en mi trabajo. Rafael abandonó la universidad en su segundo año, alegando que necesitaba ayudar a dirigir el viñedo. Mis padres lo aceptaron sin cuestionarlo. Mientras tanto, yo tenía 3 trabajos para pagarme la escuela de negocios en una universidad estatal. Vivía a base de fideos instantáneos y compartía un pequeño apartamento con 3 compañeras para ahorrar dinero. Mis padres rara vez preguntaban por mis estudios, pero llamaban semanalmente para contarme cómo Rafael estaba revolucionando las operaciones del viñedo. Cuando Rafael asumió oficialmente las operaciones a los 23 años, mis padres invirtieron $80.000 en nuevos equipos que, según él insistía, mejorarían la producción. Ese mismo año, yo me gradué con honores, pero no pude permitirme el dinero de la gasolina para volver a casa para la ceremonia. Nadie de mi familia asistió. A los 22 años, tomé la decisión de mudarme a Chicago tras conseguir un puesto financiero de nivel inicial. El salario inicial apenas me alcanzaba para vivir, pero ofrecía un potencial de crecimiento que quedarme en mi ciudad natal nunca me habría proporcionado. La distancia me dio una perspectiva sobre la dinámica familiar que había sido imposible de ver desde dentro. Mi progreso profesional requirió un sacrificio inmenso. Durante 12 años, me dediqué por completo a escalar la escalera corporativa. Me matriculé en un programa de MBA nocturno, lo que significaba estudiar hasta las 2 de la madrugada después de jornadas de trabajo completas.
Acepté proyectos extra que nadie quería. Me mudé 5 veces, a apartamentos progresivamente más pequeños y en peores barrios, para ahorrar dinero. Estuve sin seguro médico durante 3 años para poder pagar los préstamos estudiantiles. Cada ascenso llegó a través de un esfuerzo implacable, no por suerte o favoritismo. Durante esos 12 años, mi contacto con mi familia fue mínimo. Las visitas en vacaciones eran breves e incómodas, centradas casi exclusivamente en conversaciones sobre el viñedo. Mis logros eran reconocidos con una rápida felicitación, antes de que la conversación volviera a las nuevas ideas de expansión o las compras de equipos de Rafael. Aprendí a mantener mi vida en privado, compartiendo poco sobre mi creciente éxito o el reconocimiento que comenzaba a recibir en mi industria. Mi reciente ascenso a vicepresidenta de estrategia de inversión vino con un aumento salarial significativo y una estructura de bonificaciones sustancial. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté una verdadera estabilidad financiera. Después de años de privaciones, me permití soñar con disfrutar realmente de los frutos de mi trabajo. Investigué propiedades de inversión y encontré una pequeña cabaña en la montaña, a 2 horas de Chicago. La propiedad necesitaba reformas, pero ofrecía soledad y un gran potencial de revalorización. Comencé el proceso de compra, emocionada por tener finalmente algo que fuera verdaderamente mío. Poco sabía yo que mi familia ya había hecho planes para mi dinero, sin molestarse en consultarme. La mañana siguiente al anuncio de mi ascenso en el trabajo, me desperté con 5 mensajes de texto de felicitación de amigos de mi ciudad. Al principio, me sentí conmovida de que la noticia hubiera viajado tan rápido. Luego abrí los mensajes y me di cuenta de que algo andaba mal. Cada mensaje mencionaba la recuperación del viñedo y mi generosidad. Confundida, abrí Facebook para investigar. Mi padre rara vez publicaba en redes sociales, prefiriendo compartir fotos de atardeceres en el viñedo o celebraciones de la cosecha cada pocos meses. Su publicación más reciente mostraba una foto mía, a los 12 años, pisando uvas en un barril de cosecha. El pie de foto decía, muy orgullosos de nuestra hija Marisol y su ascenso a vicepresidenta en Anderson Financial Partners en Chicago. Un momento perfecto, ya que ayudará a resucitar nuestro legado familiar. El renacimiento de Harwell Vineyard comienza este verano. La familia da un paso al frente cuando más se necesita. Me temblaban las manos mientras navegaba hacia la cuenta de Instagram de mi madre. Ella había publicado un mensaje similar junto a una foto de infancia mía y de Rafael sentados en el tractor del viñedo. Felicidades a nuestra exitosa hija por su gran ascenso. El viñedo ha estado esperando su regreso y ahora ayudará a devolverle su antigua gloria. Rafael y Marisol, el dúo dinámico, reunidos para el renacimiento de Harwell Vineyard. Siguieron 34 comentarios de familiares y conocidos del pueblo, todos elogiando mi aparente lealtad familiar y mi espíritu generoso. Parientes lejanos que apenas recordaba de la infancia me agradecían por preservar el legado familiar. Compañeros de secundaria comentaron que siempre supieron que llegaría lejos y volvería para salvar el viñedo. Todos parecían saber de mis planes, excepto yo. Intenté llamar a mis padres de inmediato, pero no obtuve respuesta. Envié mensajes de texto pidiendo una aclaración. Horas más tarde, mi madre respondió con un vago, hablaremos de todo en la reunión del mes que viene. Qué ganas de verte, cariño. 4 intentos de llamada en los 2 días siguientes resultaron en conversaciones breves y evasivas, en las que mis padres cambiaban de tema cada vez que mencionaba las publicaciones en redes sociales. Luego llegó el correo electrónico de mi tía Beatriz, expresando su gratitud por mi generosa contribución a la recuperación del viñedo y sugiriendo que discutiéramos el posible empleo de su hijo durante mi próxima visita. Adjuntó fotos de su hijo de 24 años, que acababa de salir de su tercera rehabilitación, y mencionó cómo trabajar en el viñedo lo mantendría en el buen camino. Mi ansiedad crecía con cada día que pasaba. El sueño se volvió imposible mientras yacía despierta, imaginando confrontaciones y calculando el impacto financiero. Me encontré comiendo por estrés por primera vez desde la universidad, consumiendo botes enteros de helado mientras investigaba la economía de la industria del vino después de la medianoche. El ascenso que debería haber representado la libertad se había convertido, de alguna manera, en una trampa. La reunión familiar estaba programada para 3 semanas después, una tradición anual que se celebraba en el viñedo cada verano. Consideré poner una excusa para no ir, pero me di cuenta de que la situación solo empeoraría sin una intervención directa.
Cualesquiera que fueran las expectativas que mi familia había creado, necesitaban una corrección inmediata. Mi conflicto interno se intensificó al recordar momentos de la infancia. El viñedo había representado en su día seguridad y pertenencia, antes de convertirse en un símbolo de favoritismo y rechazo. Una parte de mí todavía anhelaba la aprobación de mis padres, mientras que la adulta que había en mí reconocía los patrones insanos en juego. La profesional financiera en mí sospechaba que había serios problemas de dinero detrás del repentino interés en mi avance profesional. Decidí investigar el estado actual del viñedo antes de la reunión. Las reseñas en línea mostraban una disminución constante en las calificaciones durante los últimos 5 años. El sitio web no se había actualizado en 3 años y presentaba información de contacto obsoleta. Las cuentas de redes sociales mostraban publicaciones esporádicas con una participación mínima. Los listados de negocios locales revelaban un horario de apertura reducido y la cancelación de eventos que antes eran tradiciones del viñedo. En lugar de volar a California como había planeado originalmente, decidí conducir. El viaje de 26 horas me daría tiempo para pensar, y tener mi propio vehículo me aseguraría independencia durante mi estancia. Empaqué ropa profesional para la reunión, junto con botas de montaña y vaqueros para el viaje de compras de la cabaña que había programado después. Necesitaba mantener la perspectiva sobre mis prioridades, sin importar la presión familiar. También preparé una carpeta con mis propios registros financieros, extractos bancarios que mostraban mis ahorros ganados con esfuerzo, el acuerdo de compra de la cabaña en proceso y un presupuesto detallado que reflejaba mis metas financieras personales. Si mi familia quería hablar de dinero, yo estaría preparada con hechos, no con emociones. 12 años de disciplina financiera me habían enseñado la importancia de los límites claros, especialmente cuando se trataba de mezclar familia y finanzas. El viaje a California fue largo, pero esclarecedor. Con cada estado que pasaba, mi determinación se fortalecía. Había ganado mi éxito a través de un esfuerzo y un sacrificio implacables. Cualquier crisis que mi hermano hubiera creado no era mi responsabilidad solucionar. Con esta mentalidad, entré en el camino de entrada del viñedo, notando de inmediato cuánto había cambiado desde mi última visita hacía 2 años. Llegué a Harwell Vineyard el viernes por la tarde, notando de inmediato los signos de abandono que las fotos de marketing habían evitado cuidadosamente. El icónico arco de entrada se combaba con la pintura descascarada, y las malas hierbas se abrían paso a través del camino de grava. Las ventanas de la sala de catas estaban sucias, con un cartel escrito a mano que decía solo con cita previa pegado en la puerta, a pesar del horario de apertura publicado. Varias hileras de vides parecían desnutridas, con sus hojas amarilleando prematuramente bajo el calor del verano. La puerta del granero de equipos estaba abierta, revelando maquinaria polvorienta que parecía no haberse usado en meses. 2 empleados podaban vides sin mucho entusiasmo en la sección más cercana, ambos con expresiones de frustración resignada. Ninguno levantó la vista mientras aparcaba mi modesto sedán junto a otros 3 vehículos, incluido un Lincoln Navigator nuevo con llantas personalizadas que reconocí de inmediato como probablemente de Rafael. Mi sospecha se confirmó momentos después, cuando mi hermano salió de la casa principal, con unas gafas de sol de diseñador sobre su pelo perfectamente peinado. Su saludo casual vino acompañado de una mirada despectiva a mi aspecto desgastado por el viaje y a mi práctico vehículo. «Finalmente has decidido honrarnos con tu presencia», dijo Rafael, haciendo girar las llaves de su coche alrededor de un dedo. «Debe ser agradable tomarse 2 semanas libres cuando te apetece. Algunos de nosotros realmente trabajamos para ganarnos la vida». La ironía de su declaración, de pie junto a su todoterreno de $60.000, no pasó desapercibida, pero opté por la diplomacia en nuestra primera interacción. El viaje me dio tiempo para pensar. El viñedo se ve diferente de lo que recuerdo. Realidades económicas, respondió encogiéndose de hombros. Lo entenderías si estuvieras en el negocio agrícola en lugar de mover papeles en tu cómoda oficina. No todos podemos escapar a la gran ciudad. Su comentario pasivo-agresivo marcó el tono de la cena de bienvenida que siguió. Nuestros padres habían invitado a la familia extendida a lo que parecía más una reunión estratégica que una auténtica reunión familiar. Abuelos, tías, tíos y primos llenaban el comedor, antaño elegante, que ahora mostraba signos de mantenimiento diferido. La lámpara de araña tenía varias bombillas fundidas y manchas de agua marcaban una esquina del techo. Durante la comida, los parientes hicieron comentarios mordaces que revelaban cuánta desinformación se había extendido.
La abuela me dio una palmadita en la mano y me llamó nuestra salvadora del viñedo. El tío Arturo preguntó qué beneficios fiscales obtendría al invertir en el negocio familiar. La prima Elisa cuestionó si viajaría desde Chicago o construiría una nueva casa en la propiedad una vez que me hiciera cargo de la parte financiera. Cada comentario recibía sentimientos cómplices de mis padres, mientras Rafael estudiaba su copa de vino con un interés exagerado. ¿Qué son exactamente $200.000 para alguien que gana un sueldo de vicepresidenta?, preguntó la tía Estela en voz alta durante el postre. Probablemente solo un cheque de bonificación, ¿verdad? La sala se quedó en silencio mientras todos esperaban mi respuesta. Elegí mis palabras con cuidado. Toda decisión financiera requiere una evaluación adecuada. Necesitaría información completa sobre cualquier inversión potencial. Mi madre cambió rápidamente de tema a los planes de boda de un primo lejano, pero el daño ya estaba hecho. La expectativa había quedado claramente establecida. Me excusé temprano, alegando fatiga por el viaje, aunque en realidad necesitaba espacio para procesar mi creciente alarma. Mientras caminaba hacia la casa de huéspedes, escuché a Rafael discutiendo con alguien por teléfono cerca del edificio de producción. Su voz se oía en el aire de la tarde. Los 45.000 están en camino. Te dije que ahora tenemos una solución. Así que deja de amenazar con contactar a la junta. Te pagarán la próxima semana. Colgó el teléfono de golpe cuando me vio, adoptando rápidamente una postura casual. Problemas con la cadena de suministro, ofreció sin que se lo preguntaran. Nada de lo que debas preocuparte. A la mañana siguiente, me reencontré con Alma, una amiga de la infancia que ahora trabajaba como gerente de operaciones en un viñedo vecino. Quedamos para tomar un café en el pueblo, lejos de los oídos de la familia. Su perspectiva desde dentro resultó inestimable. Todo el mundo en el valle sabe que Rafael está llevando a Harwell a la ruina, me confió después de asegurarse de que nadie pudiera oírnos. Despidió a César e Inés, los dos miembros del personal con más experiencia, cuando cuestionaron sus decisiones. Luego invirtió 90.000 en un sistema de embotellado italiano que nadie sabe cómo operar correctamente. Describió sus experimentos fallidos con variedades de vino de moda, inadecuadas para las condiciones del suelo local, lo que resultó en 3 años de cosechas de calidad inferior. Los distribuidores habían comenzado a eliminar a Harwell de sus carteras. Mientras tanto, Rafael había dejado puestos cruciales con poco personal, mientras creaba un puesto inexistente de directora de marketing para su novia, Silvia, que no tenía experiencia en la industria pero recibía un salario sustancial. El nuevo barco que tiene en el lago Berrayesa fue comprado con fondos del viñedo, añadió Alma, y vuela a Las Vegas casi todos los fines de semana. La renovación de su casa costó más de $100.000 el año pasado, mientras que el techo de la planta de producción sigue goteando. Cada revelación confirmaba mis sospechas. La situación financiera del viñedo era probablemente mucho peor de lo que mis padres planeaban revelar. Le di las gracias a Alma y le prometí mantenerme en contacto, luego regresé para enfrentar otro día de presión familiar. Mis padres emplearon sus propias tácticas de evasión cuando intenté hacer preguntas directas. Mi padre cambiaba de tema repetidamente, llevando la conversación hacia recuerdos de la infancia y la visión del abuelo para la propiedad. Mi madre enfatizaba la responsabilidad familiar sin abordar preocupaciones específicas. Ambos dominaban el arte de la manipulación emocional, recordándome cómo el viñedo había pagado mi ropa escolar y mi primer coche, olvidando convenientemente que mi coche había sido un vehículo de segunda mano de 15 años que requería reparaciones constantes. La sangre es más espesa que el agua, repetía mi padre cada vez que surgían preguntas financieras. La familia permanece unida en los momentos difíciles. Observé más signos preocupantes a lo largo del día. La novia de Rafael, Silvia, llegó vistiendo ropa de diseñador y conduciendo un nuevo sedán de lujo con imanes del logo del viñedo pegados apresuradamente en las puertas. Llevaba un bolso caro mientras se quejaba de las restricciones presupuestarias que impedían tener materiales de marketing adecuados. 3 trabajadores del viñedo compartían un solo juego de herramientas de poda porque no se habían comprado repuestos. El inventario de vinos en la bodega mostraba lagunas alarmantes, con cosechas premium misteriosamente desaparecidas a pesar de que los registros de ventas indicaban que no se habían vendido. Para el sábado por la noche, había compilado notas mentales de numerosas discrepancias.
La familia parecía existir en una realidad alternativa donde las dificultades temporales del viñedo se resolverían con mi dinero, después de lo cual todo volvería mágicamente a la prosperidad. Nadie reconocía la mala gestión sistemática visible por todas partes. El brunch del domingo traería la discusión financiera formal que tanto había temido. Me preparé para lo que prometía ser una confrontación incómoda, sabiendo que mantenerme firme probablemente dañaría las relaciones, pero potencialmente salvaría a mi familia de un desastre financiero aún mayor. El brunch del domingo había sido una tradición familiar desde mi infancia. La abuela preparaba gofres belgas mientras el abuelo contaba historias sobre los primeros días del viñedo. Ahora, con 18 miembros de la familia reunidos alrededor de la mesa de comedor ampliada, el evento se sentía más como una reunión de negocios que como un ritual nostálgico. Las risas habituales y las conversaciones superpuestas fueron reemplazadas por una corriente subyacente de expectación y una disposición estratégica de los asientos que me colocaba directamente frente a mis padres y Rafael. Mi padre esperó a que se sirviera el café antes de golpear su cuchara contra su vaso de agua. La sala se quedó en silencio mientras se ponía de pie, adoptando la pose ceremonial que reconocía de innumerables eventos del viñedo. Antes de que todos se vayan, tenemos importantes asuntos familiares que discutir, comenzó, sus ojos encontrándose con los míos. Como la mayoría de ustedes saben, Harwell Vineyards ha enfrentado algunos desafíos significativos en los últimos años. Las condiciones del mercado, las complicaciones climáticas y la necesaria modernización han creado presiones financieras. Mi madre asintió en apoyo mientras Rafael se examinaba las uñas bien cuidadas. Noté que varios parientes intercambiaban miradas cómplices. La providencia obra de maneras misteriosas, continuó mi padre. Justo cuando estos desafíos alcanzan su punto máximo, nuestra hija Marisol logra un éxito notable en el mundo financiero. Su experiencia y sus recursos llegan en el momento perfecto para preservar nuestro legado familiar. Hizo un gesto a mi madre, quien sacó una carpeta brillante adornada con un logo del viñedo de nuevo diseño. La deslizó sobre la mesa hacia mí con una sonrisa ensayada. Requerimos una inversión de $200.000 para implementar nuestra estrategia de recuperación, anunció mi padre a la sala, en lugar de a mí directamente. Con el apoyo financiero de Marisol y el genio operativo de Rafael, Harwell Vineyards no solo sobrevivirá, sino que prosperará más allá de sus logros anteriores. Abrí la carpeta para encontrar materiales de marketing en lugar de estados financieros reales. Gráficos coloridos mostraban un crecimiento proyectado sin datos subyacentes. Representaciones artísticas mostraban una sala de catas y un centro de visitantes renovados. Los únicos números aparecían en la página final, una solicitud de $200.000 con términos vagos para el reembolso con ganancias futuras. Las proyecciones indican un retorno del 300% en 2 años, intervino Rafael, inclinándose hacia adelante. Esto no es caridad. Es una oportunidad de inversión que ofrecemos primero a la familia antes de buscar capital externo. Mi madre me tocó el brazo suavemente. Nosotros ya hemos invertido mucho. Tu padre y yo hemos hecho 3 préstamos de nuestros fondos de jubilación, por un total de $230.000. Creemos completamente en la visión. Esta revelación me sobresaltó. Mis padres estaban en sus tempranos 60 y tenían modestos ahorros para la jubilación. Arriesgar su seguridad financiera escalaba la situación de molesta a alarmante. Nos acercamos al banco regional para obtener financiación adicional, añadió mi padre, pero las regulaciones bancarias actuales dificultan los préstamos a pesar de nuestra garantía inmobiliaria. Traducción, el banco los rechazó debido a gravámenes existentes o un mal historial crediticio. Mi tía asintió enérgicamente desde el otro lado de la mesa. Tu abuelo construyó este viñedo de la nada. Se revolvería en su tumba si lo perdiéramos ahora que la salvación está al alcance. La manipulación emocional continuó desde todas las direcciones. El tío Arturo me recordó cómo había aprendido a andar en bicicleta por los caminos del viñedo. El primo Felipe sugirió que la inversión podría ser mi legado para las generaciones futuras. La abuela se secó las lágrimas mientras describía lo orgulloso que estaría el abuelo de mi contribución. Rafael hizo el comentario más hiriente, disfrazado de una sonrisa fraternal. No es como si te hubieras ganado ese ascenso tú sola, hermanita. Lugar correcto, momento correcto, conexiones correctas. Algunos de nosotros creamos productos reales de la tierra en lugar de mover dinero entre cuentas. Lo menos que puedes hacer es compartir tu buena fortuna.
La sala se quedó en silencio, esperando mi respuesta. 18 pares de ojos se fijaron en mí con expectativas que iban desde el entusiasmo hasta el juicio. Sentí el peso de la historia familiar presionándome, amenazando con aplastar mi independencia ganada con tanto esfuerzo. Cerré la carpeta deliberadamente antes de hablar. Aprecio la detallada presentación. Para evaluar adecuadamente cualquier oportunidad de inversión, necesitaré los registros financieros completos de los últimos 5 años, las obligaciones de deuda actuales, las declaraciones de impuestos y los costos operativos. Solicito 72 horas para revisar esta información antes de discutir los términos. La razonable solicitud de negocios cayó como una bomba en la atmósfera cargada de emociones. El rostro de mi padre se enrojeció mientras que la boca de mi madre formaba un pequeño círculo de decepción. Rafael se burló ruidosamente. Somos familia, no un comité de préstamos bancarios, espetó. ¿O crees en nosotros o no? Creo en la diligencia debida, respondí con calma. $200.000 representan años de mi trabajo y sacrificio. Revisaría los números con la misma minuciosidad para cualquier inversión. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mi padre finalmente lo rompió con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, deberías revisarlo todo. Rafael te proporcionará la documentación que necesites. La conversación cambió a temas más seguros, pero el daño estaba hecho. Miradas de reojo y comentarios susurrados me siguieron durante el resto de la comida. Había fallado en proporcionar el compromiso financiero inmediato y entusiasta que esperaban. Al desafiar la narrativa, me había convertido en la villana de la historia familiar. Mientras todos se dispersaban después del brunch, escuché a mi abuela comentarle a mi tía, la ciudad la ha cambiado. El dinero importa más que la sangre ahora. La ironía era dolorosa. El dinero siempre había importado en nuestra dinámica familiar, pero solo cuando fluía en las direcciones aprobadas. Mi solicitud de transparencia financiera se había convertido de alguna manera en una prueba de deslealtad en lugar de una gestión responsable. Me retiré a la casa de huéspedes para prepararme para la revisión financiera detallada, sabiendo que lo que descubriría probablemente destruiría cualquier ilusión de una resolución fácil. Los problemas del viñedo eran más profundos de lo que nadie estaba dispuesto a admitir, y abordarlos requeriría más que dinero. Exigiría honestidad y responsabilidad, algo que mi familia parecía decidida a evitar. El lunes por la mañana, solicité acceso a los registros financieros del viñedo. Rafael afirmó inicialmente que estaban siendo actualizados por el contable, pero cedió cuando insistí. La contable del viñedo, Gloria, una mujer nerviosa de unos 50 años que había trabajado para mi familia durante más de una década, me proporcionó a regañadientes acceso al sistema después de recibir la autorización de mis padres. Yo solo introduzco los números que me dan, explicó a la defensiva antes de dejarme sola con el ordenador. He sugerido mejores sistemas de seguimiento, pero la dirección prefiere los métodos actuales. 4 horas de contabilidad forense revelaron la inquietante verdad. Harwell Vineyards no enfrentaba desafíos temporales, sino un colapso financiero sistemático. La deuda total superaba los $420.000, más del doble de lo que mis padres habían admitido. Las facturas de proveedores impagadas se remontaban a 18 meses. Los contratos de arrendamiento de equipos mostraban 3 meses de pagos atrasados, con avisos de impago adjuntos. La planta de producción necesitaba más de $100.000 en reparaciones críticas que se habían aplazado repetidamente. Lo más alarmante eran los impuestos sobre la nómina impagados, lo que creaba una responsabilidad adicional de $85.000, más las multas acumuladas. El IRS había enviado múltiples advertencias que aparentemente habían sido ignoradas. Esta responsabilidad fiscal por sí sola podría desencadenar el embargo de la propiedad, independientemente de cualquier inversión que yo pudiera hacer. Contacté a Liliana, una amiga de la universidad que ahora trabajaba como consultora de la industria del vino. Su evaluación por videollamada fue contundente. Después de revisar los números que compartí, declaró sin rodeos, esto no es un problema de $200.000. Una inversión mínima para una recuperación viable sería de $650.000, más una reestructuración completa de la gestión. Incluso entonces, te enfrentarías a 3 o 5 años de reconstrucción de las relaciones con los distribuidores y la reputación de la marca. Una investigación más profunda reveló el patrón de manipulación financiera de Rafael.
Equipos comprados con fondos de préstamos habían sido vendidos posteriormente en efectivo, sin que se contabilizaran los ingresos. La merma de inventario ocurría regularmente con los vinos premium. Los libros mostraban numerosos gastos personales clasificados como costos comerciales, vacaciones etiquetadas como investigación de la industria, ropa como gastos de uniforme y comidas regulares en restaurantes caros clasificadas como desarrollo de clientes. Mis padres habían permanecido voluntariamente ignorantes o habían participado activamente en el engaño. Sus cuentas de jubilación habían sido efectivamente vaciadas, pero el dinero había desaparecido en el negocio sin abordar los problemas estructurales. Estaban consintiendo a Rafael financieramente, tal como lo habían hecho emocionalmente durante toda nuestra infancia. Mientras revisaba el desastre financiero ante mí, resurgieron los recuerdos de mi propia lucha por la independencia. Recordé mi pequeño primer apartamento con 3 compañeras, comiendo fideos instantáneos para cenar para ahorrar dinero. Recordé estudiar a las 4 de la mañana antes de los turnos de trabajo temprano, tomando el autobús en los inviernos de Chicago porque no podía permitirme las reparaciones del coche. Cada dólar en mis ahorros representaba un sacrificio y una disciplina genuinos que mi hermano nunca había experimentado. Mi viaje emocional a lo largo del día pasó por la culpa por el legado familiar, la ira por su sentimiento de derecho y, finalmente, la claridad sobre el patrón de permisividad que había persistido durante décadas. Los problemas del viñedo no provenían de las condiciones del mercado, sino de fallos fundamentales de gestión que mi dinero no solucionaría. Esa noche, hablé con el agente inmobiliario que gestionaba la compra de mi cabaña en la montaña. La inspección de la propiedad se había completado con éxito y el cierre estaba programado para la semana siguiente. La inversión de $190.000 representaba no solo seguridad financiera, sino también bienestar personal, un refugio donde podría recuperarme de las exigencias profesionales y construir una vida alineada con mis valores. La cabaña tiene un excelente potencial de alquiler durante las temporadas que no la uses, explicó el agente. Ya tenemos interés de posibles inquilinos de verano si decides compensar los costos. El contraste entre la inversión en el viñedo y mi cabaña no podría haber sido más marcado. Una representaba un agujero negro financiero sin una estrategia de recuperación clara. La otra ofrecía tanto disfrute personal como sólidos rendimientos financieros. La decisión se volvió cada vez más clara a pesar de las complicaciones emocionales. Pasé el martes preparando la documentación. Creé un análisis financiero completo del estado actual del viñedo, incluyendo una valoración profesional de la propiedad y el negocio. A pesar de los problemas operativos, el terreno en sí conservaba un valor significativo, aproximadamente $1,4 millones, según ventas comparables recientes en la región. Una venta bien gestionada podría pagar todas las deudas existentes y proporcionar a mis padres fondos seguros para la jubilación. Redacté una propuesta detallada para la venta del viñedo con los resultados financieros proyectados para todos los miembros de la familia. Recopilé la información de contacto de 3 corredores de viñedos de confianza especializados en propiedades vinícolas en dificultades. Preparé una presentación que abordaba los aspectos emocionales junto con las realidades financieras. También reuní fotos y detalles de mi cabaña en la montaña junto con mis documentos de estrategia de inversión personal. Si mi familia quería discutir mis finanzas, yo proporcionaría total transparencia sobre mis elecciones y prioridades. El miércoles por la mañana, recibí un mensaje de texto de Rafael. Reunión familiar esta noche para discutir tu inversión. 7 en la casa principal. Trae tu chequera. El presuntuoso mensaje reforzó mi determinación de mantenerme firme, sin importar la presión emocional. A medida que se acercaba la noche, me sentí sorprendentemente tranquila. Los hechos respaldaban mi posición por completo. Si mi familia aceptaría esos hechos seguía siendo incierto, pero había hecho todo lo posible para prepararme para lo que prometía ser una confrontación difícil. Pasara lo que pasara, mantendría la independencia financiera que me había ganado a través de años de disciplina y sacrificio. Guardé mis materiales de presentación y las fotos de la cabaña en mi maletín, junto con un pequeño álbum de fotografías familiares que abarcaban 3 generaciones en el viñedo. El pasado merecía respeto, pero no podía dictar mi futuro financiero. Con esta mentalidad, caminé desde la casa de huéspedes hasta la casa principal mientras el atardecer pintaba el viñedo en apuros con una luz engañosamente dorada. A las 7, 10 miembros de la familia se reunieron en lo que una vez fue el estudio del abuelo. Mis padres se sentaron uno al lado del otro en el antiguo sofá de cuero, con Rafael de pie detrás de ellos en una posición de poder.
La tía Beatriz y el tío Jaime ocuparon los sillones, mientras que varios primos se sentaron incómodamente en sillas traídas del comedor. La puesta en escena se sentía deliberada, conmigo aislada en una silla de respaldo recto frente al tribunal familiar. Mi padre comenzó con un discurso ensayado sobre el legado y la obligación, usando frases que claramente habían sido preparadas. El viñedo ha mantenido a esta familia durante 40 años. Ahora, la familia debe apoyar al viñedo en esta adversidad temporal. Rafael había preparado una presentación digital que mostraba en una tableta que iba pasando. Contenía información financiera selectiva, mostrando solo las pérdidas operativas recientes sin abordar la deuda subyacente o las responsabilidades fiscales. Su estrategia de recuperación incluía costosas actualizaciones de equipos y campañas de marketing sin métricas claras de retorno. La solicitud de financiación había aumentado misteriosamente a $250.000 desde el Brun del domingo. Necesitaremos la inversión para el próximo martes para asegurar al nuevo socio distribuidor, concluyó Rafael con confianza. He preparado los detalles para la transferencia bancaria. Mi madre añadió el peso emocional. Siempre hemos creído en ti, Marisol. Tu éxito nos enorgullece tanto, y ahora puedes ayudar a asegurar el futuro de la familia, así como nosotros aseguramos el tuyo durante la infancia. La sala se quedó en silencio mientras todos se volvían expectantes hacia mí. La presión era palpable. Décadas de expectativas familiares se concentraban en ese único momento. Respiré hondo y abrí mi maletín. He realizado un análisis financiero exhaustivo basado en los registros completos del viñedo, comencé, pasando copias de mi informe impreso a todos. La situación es considerablemente más grave de lo que se ha presentado. Conecté mi portátil a la pantalla del televisor y mostré una serie de gráficos financieros que no dejaban lugar a interpretación. El viñedo no necesitaba $250.000, sino un mínimo de $650.000 para una recuperación viable. Incluso con esa inversión, el éxito seguía siendo incierto dadas las condiciones del mercado y las relaciones dañadas con la industria. Lo más preocupante son los impuestos sobre la nómina impagados, que suman $85.000 más multas, expliqué, destacando la documentación pertinente. El IRS puede embargar los activos de la propiedad independientemente de cualquier nueva inversión. Exclamaciones y murmullos llenaron la sala. Mis padres intercambiaron miradas alarmadas que confirmaron que no conocían el alcance total del desastre financiero. Rafael se movió incómodo, pero mantuvo su postura defensiva. Además, cualquier inversión requeriría una reestructuración completa de la gestión y una supervisión operativa que cambiaría fundamentalmente los roles familiares, continué. Las prácticas de gestión actuales son directamente responsables del declive financiero. El rostro de Rafael se enrojeció. Es fácil para ti criticar desde tu torre de oficinas en Chicago. No sabes nada sobre dirigir un viñedo. Sé sobre viabilidad financiera, respondí con calma, y he consultado a expertos de la industria que confirman mi evaluación. Pasé a mi propuesta alternativa, mostrando la valoración de la propiedad y la proyección de ventas. El terreno del viñedo en sí sigue siendo valioso. Una venta bien gestionada produciría aproximadamente $1,4 millones después de satisfacer las deudas. Esto proporcionaría seguridad para la jubilación de nuestros padres y capital para nuevas empresas mejor alineadas con las habilidades actuales y las realidades del mercado. Mi padre negó con la cabeza vehementemente. No venderemos el legado familiar. Tu abuelo construyó este viñedo de la nada. El abuelo construyó un negocio próspero a través de una gestión sólida y disciplina financiera, repliqué. Esos principios han sido abandonados en los últimos años. Luego mostré fotos de mi cabaña en la montaña, explicando mi estrategia de inversión personal. He trabajado 12 años por la seguridad financiera y la independencia. Esta cabaña representa una planificación financiera sólida y bienestar personal. El contraste entre mis elecciones financieras responsables y la mala gestión del viñedo era evidente. Mi transparencia sobre mis propias finanzas resaltaba la falta de transparencia en las operaciones del viñedo. La reacción fue explosiva. Mi padre se levantó, gritando sobre traición y egoísmo. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, así es como nos lo pagas. Mi madre lloraba en silencio, usando las lágrimas como lo había hecho durante mi infancia cuando la confrontación directa fallaba. Rafael derribó dramáticamente una fila de botellas de vino exhibidas en el aparador,
creando una mancha morada en la alfombra que se extendía como la hemorragia financiera que había desangrado el negocio. ¿Crees que eres mejor que nosotros con tu título elegante y tu apartamento en la ciudad?, escupió Rafael. Abandonaste a la familia hace años. No necesitamos tu caridad. Me mantuve serena a pesar del caos emocional, habiendo anticipado exactamente esta reacción. Esto no se trata de caridad. Se trata de realidad financiera y gestión responsable. El viñedo no puede sobrevivir en su forma actual, independientemente de mi inversión. Continué metódicamente con el resto de mi presentación, explicando el verdadero estado financiero del viñedo con proyecciones que mostraban que, incluso con mis $200.000, el fracaso seguía siendo inevitable sin cambios fundamentales que la familia parecía no estar dispuesta a hacer. Las reacciones de la familia extendida variaron ampliamente. La generación mayor parecía horrorizada por mi negativa a extender inmediatamente un cheque para preservar la tradición. Varios primos, sin embargo, asintieron pensativamente ante el análisis financiero, reconociendo la validez de mi evaluación. La tía Beatriz me desafió directamente. ¿Dejarías que tus padres lo perdieran todo cuando tienes los medios para ayudarlos? Mi propuesta evita que lo pierdan todo, expliqué pacientemente. El camino actual garantiza una pérdida total en 12 a 18 meses. Una venta estratégica ahora preserva el valor antes de que la situación se deteriore aún más. A medida que la discusión se intensificaba, recogí mis materiales y me levanté. Entiendo que esto es doloroso de escuchar. Por favor, revisen el análisis cuando las emociones estén menos a flor de piel. Mi evaluación financiera y mi recomendación se mantienen. No puedo invertir en un modelo de negocio que es fundamentalmente insostenible. Salí a pesar de las protestas y recriminaciones, necesitando aire y perspectiva. Mis pies me llevaron automáticamente al viejo roble donde a menudo me escondía de niña cuando la dinámica familiar se volvía abrumadora. Las enormes ramas todavía proporcionaban la misma sensación de refugio que 25 años antes. Me senté bajo el árbol durante casi una hora, procesando la confrontación y reforzando mi determinación. La realidad financiera era indiscutible, aunque la realidad emocional seguía siendo desordenada y dolorosa. Había roto el contrato familiar tácito al negarme a sacrificar mi bienestar financiero en el altar de la mala gestión de Rafael. Mientras el crepúsculo se cernía sobre el viñedo, el tío Patricio se unió inesperadamente a mí bajo el roble. El mayor de los hermanos de mi padre había permanecido en silencio durante la reunión, observando en lugar de participar en la manipulación emocional. Tu abuelo habría estado de acuerdo con tu evaluación, dijo en voz baja, sentándose a mi lado en la hierba. Él construyó este lugar sobre números sólidos, no sobre ilusiones. El viñedo tuvo éxito porque él entendía los fundamentos del negocio, no solo la elaboración del vino. Su apoyo inesperado me proporcionó una validación que no me había dado cuenta de que necesitaba. El tío Patricio siempre había mantenido una distancia emocional del drama familiar, lo que hacía que su perspectiva fuera particularmente valiosa. Rafael ha estado usando este lugar como su alcancía personal durante años, continuó. Tus padres se lo consienten porque admitir el fracaso se siente peor que la ruina financiera. Eres la única con el coraje de decir la verdad. Nos sentamos en un silencio cómplice, observando cómo la oscuridad envolvía el viñedo. La propiedad seguía siendo hermosa a pesar de sus problemas financieros, lo que hacía la situación aún más trágica. Con una gestión adecuada, podría haber seguido siendo viable durante generaciones. Pase lo que pase a continuación, has hecho lo correcto, dijo el tío Patricio cuando finalmente nos levantamos para irnos. La realidad financiera no desaparece porque la ignoremos. Es mejor enfrentarla en tus términos que tenerla impuesta. Sus palabras fortalecieron mi resolución mientras regresaba a la casa de huéspedes para empacar mis cosas. Partiría hacia Chicago por la mañana, dejando a mi familia para que procesara las duras verdades financieras que les había entregado. Si aceptarían esas verdades estaba por verse, pero yo había cumplido con mi responsabilidad al proporcionar un análisis honesto en lugar de permitir más delirios financieros. Pasaron 3 semanas sin contacto de mi familia inmediata después de que regresé a Chicago. Mi presentación había destrozado su narrativa sobre la viabilidad del viñedo y mi papel en su rescate. El silencio se sentía tanto doloroso como necesario, permitiendo a todos espacio para procesar verdades difíciles. Durante este periodo, cerré la compra de la cabaña en la montaña y pasé un fin de semana instalando muebles básicos.
La propiedad ofrecía exactamente lo que había esperado, un entorno tranquilo, potencial de inversión y una sensación de logro personal. Cada mañana me sentaba en la pequeña terraza con un café, viendo el amanecer sobre las montañas sin que las expectativas familiares nublaran la experiencia. La primera comunicación tentativa llegó en forma de un mensaje de texto de mi madre, pensando en ti. Simple pero significativo, dado el abismo emocional creado por la confrontación. Respondí con igual simplicidad, yo también pienso en ti. Espero que estés bien. Este intercambio abrió un estrecho canal de comunicación que se expandió gradualmente. Mi padre comenzó a enviar breves actualizaciones sobre asuntos personales no relacionados con el viñedo. Ninguno mencionó mi análisis financiero o el futuro de la propiedad, pero la reconexión en sí misma representaba un progreso. En la cuarta semana, recibí una llamada inesperada del asesor financiero de mis padres, Sergio. Con el permiso de mis padres, había revisado mi análisis y realizado su propia investigación de las finanzas del viñedo. Quiero que sepas que tu evaluación fue completamente precisa, dijo. Les he recomendado que busquen una venta estratégica antes de que la situación fiscal fuerce una liquidación involuntaria. Están empezando a aceptar esta realidad, aunque el ajuste emocional sigue siendo difícil. Esta validación profesional me proporcionó alivio. Había temido que mi análisis pudiera contener errores o alternativas pasadas por alto que podrían haber hecho viable la inversión. La confirmación de una fuente externa de confianza ayudó a aliviar la culpa persistente por negarme a proporcionar un rescate financiero. Rafael permaneció hostil, enviando un correo electrónico acusatorio culpándome de destruir el legado familiar. Decidí no responder, reconociendo que cualquier interacción solo alimentaría su actitud defensiva. Su novia, Silvia, se conectó conmigo en una red social profesional la semana siguiente, preguntando discretamente sobre puestos de marketing en Chicago. La recuperación del viñedo claramente parecía menos segura para los de dentro de lo que la narrativa pública sugería. 4 meses después de la confrontación, mis padres finalmente tomaron la difícil decisión. El viñedo fue puesto a la venta con un corredor de propiedades agrícolas de renombre especializado en transiciones en la región vinícola. La descripción del anuncio enfatizaba la historia y el valor del terreno de la propiedad, al tiempo que reconocía que el negocio requería una revitalización por parte de nuevos propietarios. Mi madre llamó la noche en que el anuncio se publicó en línea. Tu padre y yo hemos estado reuniéndonos con un consejero financiero, admitió. Nos damos cuenta de que permitimos patrones que eran insostenibles. Ha sido un ajuste de cuentas difícil. Este reconocimiento representaba un crecimiento personal significativo. Mis padres habían comenzado a abordar no solo los problemas financieros, sino también la dinámica familiar que contribuyó a ellos. Mi padre se unió brevemente a la llamada para agregar, tenías razón sobre los números. Estaba demasiado cerca para verlo con claridad. La reacción inicial de Rafael al anuncio de venta implicó culpa e ira, pero la realidad finalmente penetró sus defensas. Enfrentado a una evidencia financiera innegable y a la eliminación de las redes de seguridad parentals, se matriculó en cursos de gestión empresarial en el colegio comunitario local. La educación estructurada le proporcionó lo que años de trato preferencial no habían logrado, habilidades comerciales reales y medidas de responsabilidad. Mi propio viaje de sanación progresó a través de sesiones de terapia centradas en la dinámica familiar y los patrones de la infancia. Escribir en un diario ayudó a procesar la ira residual por décadas de favoritismo y expectativas injustas. La distancia proporcionó una perspectiva que habría sido imposible desde dentro del sistema familiar. Establecí límites claros en torno a las discusiones financieras, haciendo que ciertos temas estuvieran explícitamente fuera de los límites durante las comunicaciones familiares. Varios miembros de la familia extendida que habían presenciado la confrontación se pusieron en contacto individualmente en los meses siguientes. Muchos expresaron su apoyo privado a mi posición, revelando sus propias preocupaciones sobre la gestión de Rafael que habían dudado en expresar. Estas conexiones crearon una red de relaciones familiares independientes del drama del viñedo, basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación o el enredo financiero. 6 meses después de mi negativa a invertir, invité a amigos de confianza a la cabaña de la montaña para un fin de semana de inauguración. Hicimos senderismo por los caminos cercanos y disfrutamos de comidas sencillas en la terraza, celebrando amistades basadas en una conexión genuina en lugar de ADN compartido o expectativas financieras. El contraste entre este entorno social saludable y la toxicidad del viñedo reforzó la sabiduría de mi decisión.
8 meses después de ponerlo a la venta, el viñedo se vendió a una cooperativa vinícola regional que se especializaba en rehabilitar viñedos en dificultades. El precio de venta cubrió las deudas existentes y proporcionó a mis padres modestos fondos de jubilación, considerablemente menos de lo que una gestión adecuada habría producido, pero suficiente para una seguridad básica. Los nuevos propietarios conservaron el nombre de Harwell como un guiño histórico mientras implementaban una reestructuración operativa completa. La aceptación gradual de mis padres de la necesaria venta abrió posibilidades para la sanación de la relación. Durante su primera visita a mi apartamento en Chicago, establecimos nuevos patrones de interacción sin que los asuntos del viñedo dominaran cada conversación. Mi madre expresó interés en mi trabajo por primera vez, haciendo preguntas reflexivas sobre mi trayectoria profesional y mis desafíos profesionales. Mi padre reconoció la disciplina requerida para mi independencia financiera, finalmente reconociendo logros que antes había desestimado. La eventual media disculpa de Rafael llegó 10 meses después de la confrontación. Todavía creo que podríamos haberlo salvado con tu inversión, escribió, pero reconozco que el negocio tenía problemas que no estaba abordando eficazmente. Esto representaba un progreso significativo de alguien que nunca antes había reconocido ninguna responsabilidad personal por los resultados. La experiencia me enseñó lecciones profundas sobre la diferencia entre el apoyo genuino y el comportamiento permisivo. La asistencia financiera que perpetúa patrones insanos finalmente daña en lugar de ayudar, independientemente de las presiones familiares o la manipulación emocional. La verdadera lealtad familiar implica una evaluación honesta y límites apropiados, en lugar de un sacrificio financiero ilimitado. Mi independencia financiera requería protección, no porque el dinero importara más que la familia, sino porque la independencia en sí misma representaba el crecimiento personal y una separación saludable de sistemas disfuncionales. La venta del viñedo, aunque dolorosa, finalmente benefició a todos al forzar una confrontación con la realidad financiera y las dinámicas familiares insostenibles. La visión más valiosa surgió gradualmente. Romper patrones generacionales requiere coraje y la voluntad de soportar tormentas emocionales. Al negarme a participar en la permisividad financiera, había interrumpido sistemas familiares insanos que habían persistido durante décadas. Esta interrupción, aunque inicialmente vista como una traición, creó un espacio para relaciones más auténticas basadas en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera. Hoy, mi relación con mi familia continúa evolucionando hacia patrones más saludables. La cabaña en la montaña proporciona tanto seguridad financiera como un santuario personal cuando las interacciones familiares se vuelven desafiantes. Lo más importante, ya no mido mi valía a través de la aprobación familiar ni sacrifico mi bienestar para cumplir con expectativas irrazonables. ¿Alguna vez te has enfrentado a la presión familiar para financiar la empresa de alguien o rescatar financieramente a un pariente? ¿Qué límites estableciste para protegerte mientras mantenías las relaciones? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. Y si esta historia te ha resonado, por favor suscríbete y dale al botón de me gusta para que más personas puedan aprender a establecer límites financieros saludables con la familia. Gracias por escuchar mi viaje de la culpa financiera a la independencia empoderada.